Muy buenas tardes, buenas noches o quizás para algunos de ustedes, buenos días. El Señor les bendiga, les cuide y los proteja en estos días de pandemia. Queremos esta tarde meditar en una de las parábolas más clásicas entregadas por nuestro buen Señor Jesús. Pero una de las parábolas que quizás para mí, lo confieso, ha sido como un poco difícil de entender el profundo significado que tiene. Hay en esta parábola un detalle que ha aparecido solamente en mi mente y en mi raciocinio en estos últimos días. Y quisiera compartir este llamado descubrimiento en la palabra de Dios. Descubrimiento que se asocia con un montón de otras enseñanzas dadas en la Biblia, pero que en la parábola está explicado tan claramente que mis ojos se han alumbrado en relación con esto. Y creo que puede servir para nuestro caminar con Cristo. Y me refiero a la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor relata que un hombre salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y parte cayó sobre las piedras y parte cayó sobre los espinos y la última parte, que es la más importante, cayó sobre buena tierra. Y hay un diferente resultado de acuerdo a dónde cayó la semilla, al lugar donde cayó. Y esta es la parte que por mucho tiempo no tenía muy clara yo, qué hace la diferencia entre un terreno y el otro terreno. ¿Cuál es el kit? Porque la semilla es la palabra de Dios. Ya la tenemos eso claro. El Señor lo explica claramente, que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y donde caiga, pero en este caso hace una diferencia el tipo de terreno. La parábola está registrada en Marcos y está registrada también en el libro de Mateo, pero la explicación que se da en el capítulo 8 de San Lucas es la explicación que me ha iluminado tremendamente el entendimiento acerca de la parábola. Miren lo que dice del versículo 12 en adelante. Dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y el versículo 12 dice: para que no crean y se salven. En otras palabras, la semilla que cayó junto al camino es aquella semilla donde el terreno está duro y viene el diablo como un pájaro y la quita para que no crean. Y aquí el elemento clave de esta plática es el hecho de creer. Queridos hermanos y amigos, el kit, la esencia de ser cristiano, consiste en creer en la palabra de Dios. Ese es todo el sentido de lo que debemos hacer. Cuando nosotros creemos a la palabra, entonces somos salvos. Y ese creer significa un abrazo completo, íntegro, a 100% a lo que la palabra dice y a lo que la palabra promete para nosotros. Miren lo que dice el versículo 13. Nuevamente se usa el verbo creer. Y dice: los sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren lo que dice, estos creen por un tiempo. La atesoran, la guardan consigo, pero por un tiempo. Pero en el tiempo de la prueba se apartan. La gracia de ser cristiano es creer
en un periodo largo y permanente de toda la vida. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Job en el Antiguo Testamento también dice, yo sé en quién he creído. Es decir, hay un compromiso vital con la promesa de parte de Dios. Aquellas personas que fallan son los porque solamente creen por un tiempo. Ahora, miren lo que dice el versículo 14. Lo que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los terceros en este tipo de descripción de personas son aquellos que ni siquiera llegan a creer, solamente oyen. El rey Agripa, cuando Pablo le predica y le indica exactamente el proceso para llegar a ser fiel seguidor de Cristo, Agripa confiesa, dice, por poco me persuades, por poco creo. Él escuchó completamente el sermón, la explicación, lo entendía claramente por su background cultural judío, él lo entendió, pero por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, no alcanzó a atesorar en su corazón la palabra de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué explicación más clara da el apóstol Lucas acerca de nuestra relación con la palabra de Dios? Dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. Estoy usando otra versión aquí conmigo que dice claramente, pero la semilla que cayó en la buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. ¿Qué explicación más clara? Dice, con corazón dispuesto, escuchan y hacen, dice, y hacen caso del mensaje. Y permaneciendo firmes, dan buena cosecha. La otra versión dice perseverancia. La idea es permanecer en creer a la palabra de Dios. ¿Has escuchado la palabra de Dios tú? ¿Has escuchado algún sermón maravilloso que ha conmovido tu corazón? ¿Has creído por un par de días o por un par de semanas o por meses? Pero los afanes de esta vida te han alejado y has dejado de creer. Te invito en esta hora a que abras la palabra de Dios y creas sinceramente las promesas de perdón, de ayuda, de auxilio y de socorro que el Señor tiene para ti. Los discípulos que vivieron con Jesús, que caminaron con Él, que comieron con Él, tenían el mismo problema que nosotros tenemos. Por eso, Jesús allí en ese maravilloso mensaje, una conversación coloquial con ellos en el capítulo 14 de San Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La idea es creer a la palabra de Dios. La idea es entender que ese poderoso mensaje escrito en la Biblia, muchas veces con gotas de sangre y sudor, puede ser nuestra salvación, pero solamente si lo aceptamos, si lo tenemos en nuestro corazón, si abrimos nuestra Biblia y de verdad creemos. Nuestra condición humana es triste, principalmente no por nuestra tendencia al pecar, porque eso está claro, sino que también es triste por nuestra incapacidad de creer a la palabra de Dios. Pero quiera Dios darnos
ese impulso, esa ayuda para creer. Cuando aquel padre llevó al muchacho endemoniado a los pies de los discípulos no pudieron sacar de aquel muchacho el demonio. Cuando Jesús llega y se acerca a la multitud y habla con el Padre, le pregunta al Padre y le dice, ¿crees? Y el Padre contesta de una forma que nos identifica a cada uno de nosotros y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo un poquito. Creo, pero no mucho. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Estudias, lees, meditas en la palabra de Dios? ¿Tienes fe en el poder de Dios? ¿Crees que Él te puede salvar? Romanos 1:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos creer. Una de las interrogantes de esta parábola de Jesús que asaltaba mi mente es la siguiente. ¿Quién determina el tipo de terreno donde caerá la palabra de Dios? Y al leer esto, he llegado a la conclusión, y se los cuento a todos ustedes, que quien determina la calidad de terreno es mi propio corazón. Cuando creamos a la palabra de Dios, produciremos fruto a 80, a 100 y a mucho más. Por eso les invito, por favor, estudiemos su palabra, creamos sus promesas y caminaremos algún día con Jesús en la patria celestial. Oremos. Amado Padre, oh Dios, te rogamos que tú nos bendigas con tu presencia, nos ayudes, nos limpies y permitas que podamos gozar contigo una vida en la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos.